Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para quienes nos están acompañando el día de hoy. Vamos a tratar el tema de la diversidad sexual en el aula de alta para aquellas personas que seguimos pensando que la identidad sexual y la diversidad sexual se expresa hasta muchos años posteriores a la primaria, pues hoy entenderemos que no es así, gracias al maestro Enrique Guzmán que estará por acá compartiendo con nosotras. Les quiero decir quién es él. Él es licenciado en educación primaria, es egresado de la Escuela Normal 5 de Mayo en Puebla. Es la primera generación del plan de normales de 1997, un chicuelo. Del 2000 al 2010 realizó trabajo de apoyo en comunidades de la Sierra Norte del estado de Puebla, en particular en la región náhuatl del Cuetzalan de Progreso. Trabajó en escuelas de la Sierra nororiental de Puebla, en Chignahuapan y Zacatlán, así como en la comunidad de Domingo Arenas, cerca al Popocatépetl. En el año 2013 es asignado a la Escuela Primaria Vespertina Multigrado Constitución de la zona escolar 037, perteneciente al sector 23 en Jalapa, Veracruz. Y en esa institución trabajó como maestro frente a grupo con dirección comisionada. En el año del 2019 participó en el encuentro de maestros de estrategias exitosas de lectura y escritura en la H Veracruz con el proyecto Lotería de Versos. Con el proyecto Yerberito formó parte del programa Aprende en Casa 2.0, serie de programas radiofónicos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz en su estrategia de aprendizaje a distancia en zonas de alta marginación, bajo la coordinación de la Dirección General de Educación Primaria Federalizada a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. Formó parte del equipo de diseño de cuadernillos de apoyo para primero y segundo grado de primaria que implementó la Secretaría de Educación Pública de Veracruz mediante la Dirección General de Educación Primaria Federalizada, con el fin de atender las necesidades de aprendizaje durante la pandemia. También obtuvo la medalla CEP UCICAM, reconocimiento de la práctica educativa implementada en tiempos de COVID, con el proyecto Radio Constitución, la radio hecha desde el salón de clases, que fue implementado como estrategia de aprendizaje durante la pandemia. Es autor de los proyectos Nos divertimos con juegos tradicionales, publicado en el libro de segundo en el escenario comunitario, y que influyan las descripciones, publicado en el libro de quinto en el escenario del aula, de la nueva familia de los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana. Participó en conferencias vespertinas que se realizaron en Palacio Nacional para dar a conocer los libros de texto gratuitos, acompañado de la secretaria de Educación Pública Federal, maestra Leticia Ramírez Amaya. En su intervención disertó que fluyan las descripciones, el cual tuvo origen en la Escuela Vespertina Constitución de Jalapa, Veracruz, del sector 23. Forma parte del personal
seleccionado para participar en la primera reunión de vinculación entre docentes de educación básica y docentes de escuelas normales del estado de Puebla para para la finalidad del codiseño curricular en diciembre del 2023. Actualmente participa en el grupo de maestras y maestros que se encuentran diseñando los nuevos libros de texto gratuitos, Plan de Estudios 2022 para la educación preescolar, particularmente en la elaboración de láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas. La verdad es que es una belleza tenerte acá de nuevo porque tenemos la oportunidad de compartir pues todos tus experiencias, saberes y cosas que vas a compartir con nosotros, con nosotras, y es un privilegio. Muchas, muchas gracias, No, pues Enrique. Voy a cederte los gracias, micrófonos muy ahora. amable Claudia y María Aurora. Pues nuevamente nos encontramos aquí platicando un tema, pues muy, en algunos casos le llaman sensible. Yo no le pondría este término, sino es un caso cotidiano de nuestra vida diaria en el aula. Y en este caso, pues estamos hablando del reconocimiento de las diversidades sexuales en niñas y niños, los cuales, pues es muy claro que sucede en el aula. Se tiene la idea de que el maestro, la maestra, son temas que no deben abordar, ¿no? Y lo pongo entre comillas, que no deben de ser tratados porque son temas que no son considerados en la currícula o en el plan y programas, lo cual es totalmente equivocado. La perspectiva de derechos de género, perspectiva de género, derechos sexuales, ha estado en diferentes planes y programas de estudio. Probablemente, sí, con una gran discrepancia de parte de los grupos conservadores, entre ellos la Unión Nacional de Padres de Familia, por supuesto, con una orientación católica definida, y no es eso reciente, estamos hablando de 1911, 1917 a la fecha, ¿no? Vimos su reacción contra los nuevos libros de texto gratuitos que salieron el año pasado. Y pues una de estas cuestiones que también confrontaban a la Secretaría de Educación Pública, también en la época de Jaime Torres Bodet, del maestro Jaime Torres Bodet, este, cuando fue secretario de Educación e impulsa los nuevos libros de texto gratuitos, se empieza a incluir la definición de sexualidad, sexo y pues aparatos reproductores, lo cual hicieron toda una batalla campal contra los libros de texto de la primera generación del maestro Jaime Torres Bodet. Buscaron los grupos religiosos, entre ellos pues la Iglesia Católica, que es la máxima expresión de la religiosidad en México. En ese tiempo los grupos de otros cultos no eran tan visibles como ahora, porque ahora también hasta hay grupos musulmanes, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, pero con mayor fuerza estos grupos católicos. Y empiezan a debatir sobre la primera parte de la sexualidad, la identificación de nuestros genitales y por supuesto el hombre y la mujer como una definición social y nada más, no le movamos más, ¿no? ¿Por qué voy a la historia de esta parte de los libros de texto y de los planes y programas? Porque ha sido una lucha constante de los grupos de la diversidad. Y no solamente de las personas adolescentes, jóvenes o adultos, sino de parte de las maestras y maestros que se identifican claramente como maestras o maestros homosexuales, y por consiguiente también en niñas y niños.
El tema es algo que ha sucedido durante mucho tiempo en la historia de la humanidad. Solamente que ahora lo vamos a ver enfocado en la educación y en el aula principalmente. ¿Cómo le hace un maestro? ¿Qué tiene que hacer una maestra o un maestro respecto al reconocimiento de las identidades sexuales? Eh, Tiene que actuar de manera punitiva, restrictiva, decir no hables de ese tema, no te comportes así porque tú eres un niño, eres un hombre y los hombres no se mueven de esa manera. O eres una niña, vístete con falda, píntate tus uñas, porque eso es lo que hacen las niñas y las mujeres. Tú no tienes que andar jugando fútbol y no tienes que andar diciendo ciertas cosas que te definan como un hombre. Estoy hablando de los estereotipos. Y los estereotipos han estado todo el tiempo, no solamente en la escuela mexicana, ¿sí? Vamos a las escuelas tradicionales del mundo, en el Medio Oriente, en la India, por supuesto, en la escuela fascista, a donde, pues bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de García Lorca. Este, este tipo de situaciones que tiene que ver con un contexto cultural, una educación cultural respecto al tema. ¿Sí? Escritores, músicos, Horacio Franco, por ejemplo, en la actualidad claramente identificado y orgulloso de su sexualidad y de su expresión como tal, es es un rompimiento de estos esquemas que suceden en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, a donde uno de los errores más graves es creer que las niñas y los niños no lo ven, no lo conocen. Y ese es un grave error que cometemos docentes, padres de familia, hermanos, hermanas de familia, porque el niño tiene ahora un alcance en un celular, a veces hasta de más de 10 horas de exposición en un dispositivo celular, viendo Facebook, escuchando canciones o música en las cuales se identifica la sexualidad y la diversidad que existe. Llegan al aula y les decimos que la familia tradicional es la que debe reinar. Estamos escuchando a las chicas, a los chicos ahora que ven, escuchan canciones, ven a los grupos de K-pop, a los grupos de música pop, al reggaetón, constantemente expuestos en la combi, en el metro, en los audífonos, en el celular, en YouTube. Llegan al aula y les decimos, ¿por qué tú te identificas como homosexual a tu corta edad? Seguramente fuiste expuesto, seguramente esto, y empezamos a estigmatizar nuevamente. Creo y considero que uno de los máximos errores es que el la maestra o el maestro, nos metemos en un aula y creamos una burbuja en la cual creamos un mundo posible solamente para nosotros en esa aula. Cuando salen nuestras niñas y niños al mercado, a la combi, al metro, al transporte público, prende la radio el papá está escuchando también las mismas canciones, pues entonces no hay congruencia. Y esa falta de congruencia afecta no solamente a la parte educativa, sino hace ver a nuestra escuela como una escuela retrógrada, una institución caduca, una institución que ya no sirve para las sociedades que van creciendo. He tenido la oportunidad de trabajar en colegios particulares, católicos. En su momento, como joven, participé en alguna escuela como parte del estudio, mis primeros trabajos, y les puedo asegurar que las expresiones de la sexualidad en niñas y niños en escuelas católicas
suele ser a veces más explícita que en escuelas públicas. ¿Sí? Por otros factores sociales, por supuesto. Empoderamiento económico, mi papá es diputado, mi mamá es, no sé, no está todo el día, están todo el día trabajando, me dejan sola. Y en ese momento en el que yo estaba trabajando en esas escuelas, pues resulta que no había internet, ¿no? No existía el celular como tal. Ya después, cuando llega esta parte de los medios, de los dispositivos electrónicos y el internet, estuve trabajando en una escuela donde decían, y me fue una indicación, fue una orden, no, en esta escuela no se habla de educación sexual con el libro de Ciencias Naturales de la Secretaría de Educación Pública, porque ahí no dice, así fue, ahí no dice que Dios nos creó. Bueno, primero en esta retrospectiva. ¿Por qué? Porque nos va a situar en diferentes contextos reales de la escuela. Y entonces, los cambios de paradigmas que no solamente no se dan por sí solos, son luchas sociales, luchas de muchos grupos que han reivindicado sus identidades sexuales, de género, y que siguen abriendo brecha en un sistema educativo que actualmente es más explícito y claro en la garantía de esos derechos. Pero en ciertos momentos no fue así. En ciertos momentos fue hasta punitivo. No puedes hablar de ciertos temas. Aunque la educación gratuita se expresó como tal, no sé si recuerden cuando se metió por primera vez el término de masturbación. En los libros de texto, si mal no recuerdo, estaba Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación. Y si me equivoco, por ahí me dicen, por favor. Entra esta palabra y condón, ¿no? El uso del condón o del preservativo, bueno, fue todo un asunto increíble. El que los grupos religiosos, este grupo de la Unión Nacional de Padres de Familia se fue contra la misma posición del gobierno federal, que en ese momento pues era de su ala, ¿no? A la derecha radical, y bueno, fue todo un problema. Pasa esta parte de la historia y llegamos entonces a las instituciones. Y las instituciones como el CONAPRED empieza a abrir estos esquemas con mayor claridad y sobre el reconocimiento de la identidad de género en las niñas. Con todo lo que conlleva y lo que ustedes han estado viendo aquí en Educar EIS. Porque así me dicen, maestro, usted va a estar en EIS. Perfecto, así voy a estar. ¿Sí? Entonces, esta parte legal, ya de una institución legalmente conformada para ese fin, empieza a abrir una brecha interesantísima en esta cuestión de la identidad, ¿sí? Ahora, aquí hay algo que también debemos de tomar en cuenta. Estas instituciones no son espontáneas o no son recientes. Hay libros que hablan desde el 2000, libros de la Secretaría de Educación Pública, también desde el 2004-2005, empieza con mayor fuerza en el 2007-2010 con el plan 2011 a la actualidad. Es decir, llevamos muchos años de lucha y llevan muchos años de lucha esas instituciones para, para combatir la discriminación, el clasismo y el racismo que también conllevan los aspectos de la identidad de género. No solamente es una discriminación por cómo te comportas, cómo eres, porque tu familia son dos mujeres, ¿no? Entonces, como son dos mujeres, te voy a discriminar, te voy a separar, te voy a segregar de mi grupo, porque eso no es lo correcto. Eso es algo común en muchas escuelas, y particulares y oficiales. ¿Sí? Hay particulares de pensamiento de izquierda, hay particulares de pensamiento de derecha y de derecha radical, y sucede, es común. Entonces,
Las instituciones que existen y que están haciendo todo lo que conforme a derecho y a las leyes existe. Algo que los docentes, las y los docentes debemos de tener muy claro. Nosotros nos regimos bajo la estructura legal existente y vigente. No debemos de tomar partida personal o de juicio personal. Eso es algo que lo olvidamos en muchas ocasiones. ¿Sí? Y tampoco estoy diciendo que nos estemos alineando totalmente. ¿Por qué? Porque si hay una ley que infringe los derechos de niñas y niños, claro que hay que estar en contra de esas leyes y hay que modificarlas o hasta hay que negarlas y hay que buscar transformarlas. ¿Sí? Pero en el caso de las leyes en México, sin lugar a duda, muchas o todas las que están en la Constitución mexicana y en todas las leyes que emanan de ella, están alineadas a la búsqueda de los derechos humanos y de los derechos civiles que gozamos ahora. Hacerlos cumplir y en el marco jurídico, bueno, esa es otra situación. Como docentes estamos obligados a estar en el marco de la nueva escuela mexicana en la actualidad, de la nueva escuela mexicana, del plan y programas 2022, los planes sintéticos, por supuesto, y todas las leyes que emanen, por ejemplo, la ley general de respeto a, perdón, la ley general de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Vamos a ver esta parte que está en el nuevo plan de estudios de una manera más clara, específica y tiene un sustento científico, legal, jurídico y ético. ¿Sí? No es una tomada de pelo, como diríamos vulgarmente, o no es una idea así espontánea. ¿Sí? La nueva escuela mexicana, con un enfoque centrado en el ejercicio de los derechos de niñas y niños y adolescentes, aborda el trabajo sobre los derechos sexuales y reproductivos, con todo lo que sexual y reproductivo conlleva. ¿Sí? Si nada más la idea falocéntrica, nuevamente, que es una estructura preconcebida ya desde hace muchos años, bueno, pues entonces son estructuras que tenemos que ir cambiando radicalmente y diariamente en nuestras aulas. ¿Cómo? Con la profesionalización, con el análisis, cursos, talleres, tantas cosas que ahora existen y que podemos hacer en línea, maestras y maestros, de una manera, por decirlo así, cómoda desde nuestra casa. Bueno, señala que es fundamental que las escuelas de educación básica le cedan la palabra a las niñas y niños, adolescentes, y se prioricen sus opiniones acerca de los derechos que las protegen y de los problemas del entorno que afectan sus vidas, como podrían ser abuso, discriminación sexual, deserción escolar, violencia en el colegio, en la comunidad, y el embarazo adolescente. Bueno, este material de la Dirección General de Educación Indígena y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, pues es un material público, es un material que ha estado al alcance de maestras y maestros desde el inicio de la nueva escuela mexicana. Y pues es muy claro, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué está sucediendo en algunos momentos? ¿Qué necesitamos, maestras y maestros, para poder hacer cumplir lo que nos está pidiendo el marco curricular, las leyes, la Constitución, la Ley General de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes? Sí, la CONAPRED. Están alineadas las leyes. ¿Qué está pasando? Porque hay discriminación respecto a que si eh, una niña quiere vestirse como niño todo el tiempo. Nada más, y estoy hablando nada más de la vestimenta, ¿no? Que si un niño le llega y expresa una feminidad de manera muy clara y empiezan los otros pequeños a decirle motes
que comúnmente se escuchan en las calles o en las familias, y el maestro no interviene. Porque el maestro o la maestra no intervienen porque dicen, bueno, pues se lo merece, ¿verdad? Eso es grave y es muy delicado. Y lo peor sucede diariamente. Se lo merece porque además, ¿por qué viene ese niño? Seguramente sus padres, esto, olvidando con estos comentarios y con esas expresiones racistas, clasistas, homófobas, con estas expresiones fuera del marco curricular, fuera de la ley, están olvidando que no somos jueces. Docentes no somos jueces. Somos servidores públicos que hacemos valer los derechos de niñas y niños y adolescentes que están enmarcados en la Constitución mexicana y en la legalidad vigente. Eso debe de tener muy claro. Tenemos religión, algunas personas tienen una religión diferente a la católica, algunos son ateos, algunos otro tipo de pensamiento e ideología o cosmovisión. Cada quien la tiene. Fuera de la escuela, somos en el marco, se está publicando constantemente estos documentos del marco teórico y legal ético que las maestras y maestros tenemos fuera y dentro de nuestra escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nueva escuela mexicana retoma esta parte de la imagen del maestro y la maestra como líderes comunitarios. Un líder comunitario, como todos seres humanos, tenemos derecho, sí, a vivir nuestra vida, a tener los gustos, tener ciertas cosas que podemos tomar una cervecita, fumarnos un cigarrito, si tenemos ese, claro, también esa condición de salud o ese vicio, ¿no? Porque es un vicio, o podemos también estar en un grupo religioso de nuestra preferencia también, pero no podemos meterlo a la escuela. Y también político, por supuesto, ¿no? Pero no podemos meterlo a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es laica, gratuita, obligatoria, de excelencia, incluyente, incluyente. Y en esa inclusión están todas y todos y todes. ¿Por qué? Porque la sociedad está así, se abrió a múltiples facetas, múltiples grupos, y no podemos seguir pensando desde nuestro eh, punto muy particular sin olvidarnos, o mejor dicho, olvidándonos del marco legal de la inclusión que nos está solicitando el marco legal en nuestra escuela. ¿Sí? Bueno, el nuevo plan y programa se reconoce para el abordaje de esas problemáticas, se requiere un trabajo profundo de transformación del currículo para erradicar los comportamientos machistas, coloniales, racistas y discriminatorios arraigados en la sociedad. Eso es lo que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana. Y claro, tenemos que cambiar nuestras estructuras. Sí, probablemente no la quieras en tu familia. Y vamos a poner ejemplos, ¿sí? Un maestro, una maestra que dice, no, yo no quiero, no estoy a favor de las personas homosexuales. No me gustan. Es contra natura, porque Dios dice, tienes todo el derecho de pensarlo en tu casa, de profesarlo así, de ir a tu templo, a tu sinagoga, a tu mezquita o a donde tú quieras. Pero dentro de la escuela tienes que generar la inclusión de niñas y niños que se identifiquen de esa manera. Ah, momento, maestro, es que seguramente niñas y niños desde los 6 años, como ven cosas en la radio, entonces están confundidos y como se confunden, toman modas y ahora se quieren besar entre ellos. Eso lo estamos pensando desde el adultocentrismo. Esa es otra palabra que no debemos de dejar pasar. El adultocentrismo pasa. Llega un ejemplo
Llega una mamá y me dice, maestro, ¿sabe qué? Es que se escribieron un mensajito unas niñas que se esperan, que esperan a fulanito en el baño porque le gusta. Bueno, en las puertas del frente del baño, ¿no? Porque se gustan y entonces le quiere decir algo. Y maestro, hay que ver eso. Mi respuesta a la mamá, muchas gracias. Mi respuesta a la mamá fue, ok, a ver, primero eh, es generar esta cercanía, ¿no? No son enemigos los padres, insisto, no son enemigos los padres de familia. Y nosotros somos profesionales de la educación y hemos tomado cursos, talleres, diplomados, como para mostrarnos de otra manera. Y le dije, bueno, a ver, primero vamos a tranquilizarnos porque usted ya se los está imaginando teniendo relaciones sexuales. No, 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 maestro, no. Ok, vamos a practicar. O más o menos, no, maestro, para que no lleguen a eso. Le digo, ¿sabe usted que están las puertas del baño donde se vieron, están a 15 metros? El niño dijo frente a las puertas del baño, pero usted ya los metió al sanitario. Dice, bueno, eso sí, maestro. ¿Ok? ¿Sale? Vamos poniendo con mucha calma, con profesionalismo, con respeto a los padres de familia, en claro las situaciones. Y cuando se define en claro, no significa ser punitivo, ni tampoco ser soez, y mucho menos impositivo. ¿Por qué? Porque también padres de familia y maestros vamos aprendiendo a ser padres de familia y maestros. ¿Sí? Entonces, con mucha claridad, poniendo las cosas en su lugar, la mamá se dio cuenta que estaba situando esta parte de los niños de su recadito en una idea adultocentrista. Bueno, entonces le estaba generando un comportamiento y un comportamiento que estaba yéndose a pensar y a imaginar cosas que iban a poner en riesgo la credibilidad y la confianza con su hija. Ese es algo bien importante. Y aprovecho para entrar entonces a este punto. ¿Cómo las niñas y los niños llegan y nos dicen, maestro, le quiero contar algo? A ver, vamos a poner el nombre, Enrique. ¿Qué pasó, Enrique? Es que es algo muy íntimo, ¿ok? ¿Quieres que lo platiquemos en el recreo? ¿Quieres que lo platiquemos en la sala de maestros? A donde nada más no nos ven los compañeros, pero no nos escuchan. Siempre hay que buscar un lugar visible. Maestras, maestros que me estén escuchando. Cuando tratemos estos temas, siempre hay que buscar un lugar visible, el mismo centro del patio de la escuela, para que evitar cualquier tipo de percepciones. Eso es algo que está en el reglamento de comportamiento ético, ¿sí? Padres de familia son mayores de edad, podemos hablar en una sala de maestros que por lo regular debe de estar siempre en transparencia, iluminada y en transparencia, tener un vidrio, tener una mica a donde nos podamos ver, ¿sí? O en la dirección, a donde haya privacidad. Cuando se trata de asuntos con niñas y niños de estos temas, el mismo salón puede ser un espacio a donde ellos se sientan seguros, pero por lo regular buscar espacios a donde estemos al contacto de la vista, más no de la escucha, porque es algo muy importante. Una niña, un niño que llega perdón, llega Enrique y te dice, maestro, ¿sabe qué? Pues es que yo me siento cómodo siendo niña. Lo que les estoy contando es real, ¿sí? Porque mi ética no me permite hacer ejemplos para situar verdades. Es real porque llevo 20 años trabajando frente a grupo y principalmente con niñas y niños entre 10 y 14 años. Entonces, me ha sucedido que niños como Enrique, por respetar el nombre de este pequeño,
este, pues llega y te dice, maestro, es que me siento identificado como niña. A ver, cuéntame por qué. ¿Me quieres contar por qué? Sí, ¿me quieres contar? No, maestro, nada más quería decirle. Perfecto. ¿O me quieres contar algo más? Sí, maestro, pues es que fíjese que yo vivo con mujeres, ¿no? Vivo con mujeres y pues mi mamá, veo cómo se viste mi mamá, veo a mi hermana, cómo se pone sus cosas y pues yo cuando se va mi mamá o mi hermana, me pongo los tacones, me pongo medias y me visto de niña, como mi mamá o mi hermana. ¿Ok? ¿Y qué piensas sobre eso? ¿Por qué querías decírmelo? No, pues es que, pues mi mamá y mi hermana me están viendo ya diferente porque me muevo como ellas, camino como ellas y me siento muy bien como ellas. Y además, pues me gustan los niños, ¿no? Ok, aquí paro el ejemplo. Y yo lanzo unas preguntas y más adelante esperemos contestarlas en conjunto en el chat, pero principalmente ustedes, ¿qué harían? ¿Cómo abordarían? ¿Qué le dirían? ¿Le dirían algo? ¿Guardarían silencio? ¿Cómo buscarían la inclusión? Primero, ¿cómo buscarían la seguridad de que este pequeño Enrique que se acercó con ustedes les va a volver a tener la confianza? Porque es algo muy íntimo, pero además lo está diciendo al maestro o a la maestra de grupo. Y la otra pregunta, ¿por qué se los dijo a ustedes? Esa es la más importante. ¿Por qué se las habré dicho a ustedes, maestras o maestros? ¿Sí? Más adelante la respondemos. Y bueno, los ejes articuladores, pues está el de inclusión, ¿no? El eje articulador de inclusión es uno de los máximos ejes que atienden también equidad de género, este, pensamiento crítico, por supuesto. Y pensamiento crítico que vamos a estar viendo en los CTs, pues es a partir de una problemática, ¿no? La problemática no es que haya personas lésbico-gay, esa no es una problemática. La problemática es que sufren violencia, discriminación y son asesinados. Ese es el problema, la violencia, ¿no? No que sean personas con una identidad sexual diferente a la tuya o no sean este, eh, una familia como la tuya. Eso no es violencia, esa es una decisión. La violencia es que sufren asesinato, discriminación en los trabajos, cuando llegan a sufren acoso sexual también, ¿sí? Abusos sexuales, simplemente por el hecho de tener una identidad sexual diferente a la tuya. Discriminación, ni se diga. Bueno, que es la inclusión en la lógica colonial funciona por lo menos 4 dominios que hemos aprendido en todas las experiencias educativas formales, no formales e informales y comprenden dominio económico, dominio epistémico, dedicado al control de conocimiento y las subjetividades. Es de lo que estoy hablando. ¿Sí? Somos subjetivos, damos ideas, pensamos, hacemos nuestras tramas, eh, nos indignamos, ¿no? Como maestras y maestros. El desconocimiento es un factor, puede ser. Nos gana la emoción, puede ser. Somos humanos, maestro, en un momento, también en una serie de talleres me decía un compañero, es que somos humanos y entiende que a mí me molesta que haya homosexuales en el mundo. Ok, este, me imagino que has cantado algunas, por ejemplo, ¿te pareces tanto a mí, no? Ah, no, bueno, esa es una canción. Ok, entonces, bueno, hay cosas, es una deconstrucción, totalmente es una deconstrucción. El dominio político y bueno, el dominio social, ¿no? Representado por el control del género, la clase social, la sexualidad y la condición étnica. Nuevamente, la escuela mexicana hace hincapié
en esta parte importantísima de la inclusión. ¿Sí? Y la inclusión es todo eso. No solamente el pequeño que está en silla de ruedas o el pequeño con una discapacidad visual, una discapacidad motriz. Ya estoy siendo incluyente porque además pues lo pongo en un grupo y aunque nadie le ayude y aunque le pongamos límites, bueno, no, bueno, como tú no puedes ver, como tú no puedes caminar, no sales a educación física, ¿sí? Aguas, aguas, aquí hay muchas cosas que tenemos que deconstruir totalmente. Y en esta parte de la lógica colonial, ¿sí? De pues así lo traemos, ¿no? Por eso es importante este abordaje en las escuelas normales, en la escuela de formación de docentes, por supuesto en las licenciaturas de pedagogía, se tiene que abordar con mucho énfasis, porque las sociedades evolucionan día con día. En donde sea que nos paremos, hay una evolución, están los grupos indígenas, con expresiones homosexuales abiertas, claras, muy incluyentes en sus comunidades, indígenas, en su cosmovisión, en su cultura. También hay políticos, maestros, sacerdotes homosexuales que no se quiera ver, ese es muy distinto. Que seamos subjetivos cuando nos conviene y objetivos cuando me conviene y saco la verdad, esa es también otra cosa. ¿Sí? Por eso es esta parte de nosotros no podemos orillarnos de un lado u otro en un valor moral. ¿Por qué? Porque sí es complejo mantener el equilibrio desde la ética educativa y profesional que nos marca la ley y por supuesto nuestra vocación como docentes. Lo mismo pasa cuando hay un niño que es católico, que su familia profesa el catolicismo y otra que es profesa el este es la iglesia anglicana, ¿no? Bueno, tú no participas ahora porque como no crees, como no crees en Dios y como no crees como la Iglesia Católica las tradiciones, no vengas estos días de muertos porque además ni te interesa. Wow. ¿Sí? ¿Ha pasado? Sí. ¿Es común? Sí. Ustedes, maestras, maestros que me estén escuchando, compañeras, compañeros, saben y conocen a un maestro o a una maestra con estas áreas de oportunidad. Por eso mi invitación plena, consciente es prepararnos, actualizarnos, profesionalizarnos respecto a estos temas, porque la sociedad nos viene empujando con una rapidez increíble. Hice una ocasión en una escuela, un ejercicio con los padres de familia en un taller para padres y les dije, a ver, bueno, aquí está la clave de internet, este, vamos a escribir esta palabra. No la menciono no porque no quiera mencionarla, sino porque si no, luego Facebook se pone medio, aquí con las palabras, ¿verdad? Y nos vayan a tumbar la transmisión. Y entonces le digo, bueno, pongan esta palabra. Empieza con C y termina con campo, dice. Y y los papás, bueno, ya cuando entre esa palabra, busquen la primera, la segunda y la tercera página, pulsen y vean lo que viene. Bueno, fue un taller con padres. Ahora cierren la página. Y ya los papás, todos rojos, las señoras así, ¿no? Bueno, nos tardamos 15 segundos. El celular, en las investigaciones que hemos hecho en esta escuela, hay niños que lo tienen 12 horas. El más, 18 horas. El menos, 5 horas. ¿Qué ven? ¿Qué información tienen? ¿Qué escuchan?
¿sí? Este ejercicio con padres de familia, después de una serie de talleres que en ese momento era PENSE, ahora son los talleres de la paz, de la educación por la paz, perdón, pues nos llevan a esos temas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se exponen los pequeños a tanta información? Y la escuela sigue siendo esa esfera cerrada, tradicional, tradicionalista en estos temas. Es un error delicado porque principalmente perdemos una parte de la autoridad muy importante con las niñas y los niños. Porque las niñas y los niños que saben ya más información de la que tenemos, nosotros como maestros, o no queremos decir como maestros, o no queremos manejar en nuestras planeaciones para poder hacer una clase con unos proyectos relacionados a esos temas, pues ¿cómo nos ven como alumnos? ¿Tendremos autoridad? Y no me refiero a la autoridad de siéntate, párate, sino verdaderamente los niños, las niñas nos reconocen como una persona, como maestros, con conocimiento social, como líderes comunitarios. Claro que no. Y entonces, ¿qué interés tendrá una niña o un niño con un maestro o una maestra que estos temas los sigue viendo como un tabú, en lugar de verlos y analizarlos en conjunto? Los padres de familia, cuando desde un principio se les plantea cuál es el fin de aprender todo esto, que es primordialmente el que aprendan a identificar el abuso sexual, sea la orientación que tengas, lo importante es prevenir el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Cuando se les plantea así de esa manera, los papás, por supuesto que toman partido y dicen, oiga, maestro, tiene razón. Son temas que yo no sé, me da pena tratarlos. Y después ellos empiezan a acercarse, oiga, maestro, maestra, ¿por qué no nos da un tallercito, no? Nos da un curso respecto a esto, porque sí es muy delicado y nosotros no lo sabemos abordar. Bueno, y pues en estos documentos, los ejes articuladores, por supuesto, está en la vida saludable, no solamente está en el consumo de alimentos y de esta salud alimentaria, salud bucal, bucodental, salud mental. No solamente es eso, ¿sí? También es la prevención del embarazo no deseado. Y para información del embarazo no deseado, no hay duda de que la escuela mexicana ha abierto mucho estas puertas. ¿Por qué? Pues como platicábamos en la sesión anterior, el embarazo en menores de 8 a 12 años no es embarazo no deseado, es abuso sexual. En menores de 14, 15 años es abuso sexual. En menores de edad es abuso sexual. Y los datos no. Al parecer se le fue el internet o algo a Enrique porque ya no lo escucho. ¿Estamos igual? María Aurora, ¿también lo dejaste de escuchar? Hola. Sí, sí, también lo dejé de escuchar, Clau. Bueno, mientras va llegando, seguramente regresará. Pues, ¿qué les parece si voy leyendo algunas de las cosas que están comentando por acá? Silma López nos dice que los orientadores deben estar actualizados en este tema y, bueno, tomar en cuenta estos datos que nos está proporcionando el profesor Enrique como algo fundamental en el trabajo cotidiano que hacen en las escuelas, no solo en orientadores, supongo que es a nivel secundaria y bachillerato, pero desde la escuela de preescolar, primaria,
tenemos que estar muy atentos a esto. Areli Lecona Islas nos dice, excelente. Como docentes es prioritario asegurar los derechos y el bienestar de las y los alumnos. Y me parece un comentario muy adecuado, porque efectivamente, si lo que está frente a nosotras, a nosotros, es cuidar el bienestar de el estudiantado, pues vamos a tener mucha más seguridad de estar actuando de manera adecuada, con información científica, con información sensible y no desde mis creencias o mis prejuicios. Creo que eso es fundamental de lo que está hablando el profesor. Hay que ir revisando cómo pensamos, cómo valoramos las cosas, pero dentro de la escuela tenemos que ser profesionales de la educación. Eric Márquez nos dice, qué importante empezar a quitar de la casilla de discapacidad eh, el tema solo de la inclusión para los discapacitados, sino no solo es un tema de discapacidad, sino también es un tema de inclusión a todo lo diferente. Generalmente, lo que hacemos cuando pensamos en escuelas inclusivas o incluyentes, como las nombren, es que puedan aceptar a estudiantes con discapacidad, que viven con discapacidad. No solo se trata de eso, se trata de ser inclusiva, inclusivo con todas las vulnerabilidades, que sean niñas, que pertenezcan a la diversidad sexual, que pertenezcan a la diversidad racial, cultural, todo de clase socioeconómica, todas esas vulnerabilidades interseccionales es muy importante tomarlas en cuenta para la inclusión. Eh, Mira, justo me acaba de mandar un WhatsApp el profe Enrique, me dice se fue la luz. Entonces, bueno, le daremos unos minutitos a ver si se incorpora, y si no, pues vamos a agradecerle a distancia pues su participación el día de hoy, porque es muy importante. Es de López Silvio, desde Paraguay, nos mira y dice que admira cómo es abordado estos temas tan trascendentales. Gracias por vernos desde Paraguay. Es súper importante que asumamos una conciencia docente en todos los ámbitos. Si bien nuestra legislación mexicana ya pone el acento en estas temáticas y nos da un respaldo de marco legal, también es importante que en otros lugares vayamos empujando a estas temáticas. Paraguay, Uruguay son países donde han avanzado también, Argentina, Chile, creo que son países donde han estado avanzando mucho en la educación integral en sexualidad. Eh, por aquí, me llamó mucho la atención porque dice, yo tengo un pequeño en esa situación, de hecho, estoy buscando apoyo para él y sus papás. Qué bueno que entraste a esta conferencia, a esta charla, y te atreviste a colocarlo acá, porque te vamos a recomendar que acudas a la página de Infancias Trans. Ahí es una organización que cuentan con apoyo psicológico, redes de familias, de padres y madres que apoyan a sus hijes, hijas, hijos trans,
y que hacen una comunidad muy hermosa donde se están apoyando, acompañando, dando información y dando herramientas que les permitan entender de mejor manera toda el proceso de asumir su identidad y su orientación sexual, que eso es con el tiempo, por supuesto. Lo primero es la identidad, cómo se sienten y cómo quieren ser nombrados, nombrades las niñas, los niños, los niñes, y entonces acude a ese grupo de infancias trans. María Aurora igual ha puesto en el chat un número telefónico donde puedes contactarnos si quieres información más precisa. Yo te digo que acudas a la página y que en la página busques a diferentes, tienen página oficial y tienen página de Facebook, entonces puedes escribirles y seguro tendrás. Ah, qué bueno, ya regresó Enrique. Bueno, regresó la luz y por consiguiente regresó Enrique. Enrique, estamos leyendo un poco lo que estaban colocando por aquí los profesores, las profesoras que hablan de qué importante es este tema, que están muy contentos con la forma en que lo estás abordando, que la información es interesante y que les estás haciendo mucho sentido. Nos ven desde Paraguay, también hacen un comentario en ese sentido. Y alguien nos escribió diciéndonos que tiene un caso en la escuela y que de hecho estaba buscando apoyo para su chico y la familia de su chico. Ya le dije que puede buscar a Infancias Trans y que ese grupo de madres han tenido un gran proyecto para ir acompañando a las infancias trans y que tienen, por fortuna, apoyos psicológicos y apoyos entre madres para canalizar de mejor manera pues todas las inquietudes, necesidades de sus hijas, sus hijas, sus hijos. Pues continúa, por favor. Gracias, aquí se nos fue la luz un poquito, pero bueno, ya estamos nuevamente por acá. Muchas gracias por los comentarios que alcancé a escuchar y son, repito, son temas reales, ¿no? Es un tema de aula porque hay que visibilizarlos. Se habla poco en los consejos técnicos, a veces hasta de plano hay compañeras, compañeros que directivos y por supuesto otros compañeros de aula que dicen, no, 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 esos temas no son, no, no pasan, ¿no? No suceden. Este, no exageren. Y bueno, pues vamos a la realidad que es la que nos pone en el piso. Bien, vamos a ¿en dónde lo ve la nueva escuela mexicana? ¿Cómo lo aborda la nueva escuela mexicana? Pues en los contenidos de ética, naturaleza y sociedades, en este caso de primaria alta, estamos hablando quinto y sexto grado. Y bueno, pues aquí tiene algunas cosas muy interesantes. Los desafíos para la construcción de sociedades inclusivas y equitativas, la violencia de género como un problema estructural, con un peso social, cultural e histórico a fin de visibilizar sus causas y consecuencias para erradicarlas, buscando la equidad como derecho. Y aquí entran los temas. Abordarlos desde proyectos que están muy claramente establecidos, organizaciones de apoyo, de ayuda, constructos en redes comunitarias, ¿no? De niñas y niños trans, de bisexualidad, homosexualidad, eh, así como es, ¿no? Sin los términos y las terminologías, perdón, ya puestas, por supuesto, para el estudio
y para el análisis más formal. Muchas veces las maestras y los maestros hablamos en el aula, en el patio, y creo que esta parte de generar confianzas y cómo abordarlas es algo que también nos hace falta. Creemos que nos está pasando nada más a nosotros y claro que hay un miedo. Creo que el nada más sea por reconocer como para ayudar, no abordarlo para ver cómo solucionamos nuevamente el problema desde hace rato, cómo lo solucionamos, porque es un grave problema el homosexualismo en nuestra comunidad. Ahí hay una grave equivocación, es un error gravísimo. Sí, estamos pensando de esa manera. Y bueno, aquí pues nos estén manejando los PDA, el analizar críticamente las causas y consecuencias sociales, culturales, históricas de la violencia de género. Aquí entra mucho este tipo de aspectos que podemos analizar. Em, Acá hay otra, ¿no? Este me gustó, la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, la protección de la dignidad de todas las personas y grupos sociales para convivir con gozo y armonía sin importar las, es muy claro, y el PDA, los procesos de aprendizaje de quinto y de sexto son clarísimos. Indaga en fuentes primarias y secundarias, orales y escritas, bibliográficas, semibiográficas. Fíjense nada más cuántos aprendizajes y cuántas formas de abordar el aprendizaje. Del presente que den cuenta demandas y luchas sociales de personas y grupos por el reconocimiento de sus derechos humanos, como el derecho al voto de las mujeres, de los trabajadores, el reconocimiento de los grupos LGBTT. Identifica las consecuencias de no respetar los derechos de las personas y se compromete a promover su respeto en distintos ámbitos de convivencia familiar, familia, escuela y comunidad. Aquí está. En nuestro plan sintético, quinto año de primaria, y en sexto, esta parte del proceso de aprendizaje, el proceso de desarrollo cognitivo, esta parte que dentro de la pedagogía y por supuesto la didáctica. Comprende que los logros de las luchas históricas por el reconocimiento de los derechos humanos se ha plasmado en la Constitución y los tratados internacionales, lo que estamos hablando. El reconocimiento legal reconoce que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, progresivos, inalienables, irrenunciables. ¿Sí? Esta parte de empoderamiento legal a nuestras niñas y niños, maestras, maestros, familias, es súper importante. Dialoga, el verbo operativo, dialoga, investiga, dialoga, ¿no? Acerca de las leyes, tratados, grupos de organizaciones en la secularidad luchan por los reconocimientos de su derecho y por la justicia social. Aquí, trabajando con las niñas y los niños de mi grupo, en su construcción de aprendizajes, pues abordamos los temas de la intersexualidad, de la homosexualidad, le llama mucho la atención pues porque los ven en la calle y cómo sus papás se comportan y luego dicen hasta ellos mismos, pues yo ya le dije a mi papá, a mi mamá, que, pues, que se respeta a todos, ¿no? Y además, tú no te das cuenta, pero se están amando. ¿Por qué no se pueden amar dos mujeres y dos hombres? ¿No? Cuando ya los niños empiezan a expresarse así y lo que exigen es el derecho a que tomaron una decisión de vivir de esa manera, así como puede ser un católico que tomó una decisión y si no la tomó, bueno, ¿no? También tiene derecho a decir adiós, catolicismo en mi familia, ¿no? Agnóstico, o voy a creer ahora en Quetzalcóatl, también tiene derecho a eso, ¿no? Bueno, pues es los mismos derechos, tanto en lo cultural, en lo religioso, como puede ser en lo sexual. Y bueno, así está nuestro plan y programas de estudio. Y por supuesto, así en nuestros planes sintéticos. Y vamos a ver esta parte aquí abajo. Eh, Esto es de ética, naturaleza y sociedades. Y abajo está de lo humano y lo comunitario. Y estamos analizando
pensar, actuar y relacionarse. Reflexiona acerca de las formas para quinto grado, reflexiona acerca de las formas de relacionarse que tienen las personas y los factores que las originan para propiciar un entendimiento mutuo. Y en sexto, valor en determinadas situaciones para favorecer su comprensión, el ejercicio de la empatía y el logro de metas. Esta parte, empatía, respeto, empatía, ¿sí? Acá hay otro, por supuesto, otro contenido que les encanta y que se debe abordar y que cuando se aborda con esta parte, con esta libertad de pensamiento, con respeto, los niños lo abordan perfectamente. Y en este caso, educación integral en sexualidad, intercambio experiencias acerca de sensaciones de placer o displacer, que eso es algo bien importante para poder identificar el abuso sexual en casa, que se presentan en la interacción para argumentar las causas y prever situaciones de riesgo y realizar prácticas seguras. ¿Sí? Situaciones de riesgo y realizar prácticas seguras. Y reflexiona sobre las situaciones asociadas con la diversidad de identidades y género para proponer acciones en contra de la discriminación. A reflexionar acerca de la importancia de expresar su consentimiento, rechazo ante situaciones que le generan placeres o displaceres para valorar las implicaciones en su bienestar. ¿Sí? Esto es para quinto y para sexto. Esta es parte de la nueva escuela mexicana, lo que tenemos y lo que podemos abordar diariamente en nuestras aulas. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Sin lugar a dudas, primero es tener una amplitud para deconstruir muchas ideas que son parte de nuestra cultura, de las herencias culturales, en familia, la escuela, reconstruirnos, reeducarnos, reaprender con estas nuevas identidades y expresiones sociales actuales, ¿sí? O escuchamos a los por eso también se detectan las incongruencias en diferentes partidos o candidatos ahora en las elecciones que están ya próximas y que todavía podemos hablar de ello. Pues se expresan claramente la incongruencia de un partido que abroga por el seguir penalizando el embarazo de una manera libre cuando una mujer decide asistir a una clínica a, a ejercer su derecho por el aborto y por supuesto también en las identidades y de género. Entonces, identidad sexual y de género. Vamos cerrando. ¿Qué tiene todo esto que ver con el tema o el título de esta charla? Si no conocemos esta parte fundamental de la nueva escuela mexicana y de los derechos humanos, no escolares solamente, derechos humanos de niñas, niños y adolescentes a expresar libremente su identidad, a expresarse de una manera clara y respetuosa con sus identidades. Y desde la escuela seguimos generando espacios tradicionalistas, colonizadores, pues entonces vamos a tener no solamente un conflicto ético que va a trastocar nuestra actividad en el aula, sino que también vamos a volver esa escuela en una esfera retrógrada y que se va a autoengañar. ¿Por qué? Porque son las niñas y los niños los que experimentan, ven y conocen todas esas expresiones fuera de la escuela. Y entonces la escuela va a dejar en lugar de ser el lugar, en lugar de ser el centro a donde niñas y niños compartan y construyan aprendizajes para defender los derechos sexuales, sus identidades, sus formas de ser, se va a convertir en un lugar a donde solamente asistan por un papel, porque así se los pide la sociedad, pero no para la función para lo que
fue construida una nueva escuela mexicana, ¿sí? Y por supuesto, otro ejemplo, llega una niña y me dice, yo no quiero, maestro, ¿le puedo decir algo? Estábamos haciendo un trabajo con unos dibujitos muy bonitos en PowerPoint y me dice, maestro, yo le quiero contar algo, pero que nadie me escuche, por favor. Claro que sí, con gusto. ¿A dónde quieres que platiquemos? Aquí estaba el grupo ahí y me enseña su dibujito y me dice, es que yo soy niña, pero me gusta vestirme como niño, actuar como niño, jugar como niño y ser niño. Mucho, me gusta mucho. Mi dibujito es una niña que se llama Raúl. Oh, muy bien, se llama Raúl. Ok, a ver, explícame. Bueno, Raúl es una niña a la que obligan a vestirse como niña en todos lados. Por eso la escuela también tiene que cambiar respecto a ello. En todos lados, en la familia, en la escuela, en la calle. Y si se viste como niño, los primeros que la atacan son sus familiares. Y entonces de ella misma salió. Yo lo único que hice fue callar y hacer algunas preguntas detonadoras, detonantes del aprendizaje, de la confianza. Por eso es bien importante esta parte ética de nosotras como maestras y maestros. A ver, y cuéntame entonces, ¿cuál es la sensación de Raúl cuando tiene esas expresiones de su familia? Y dice, bueno, de dolor, de angustia, de tristeza, porque no puede ser el niño que lleva dentro. Esas son palabritas de ella. Esta pequeña tiene 12 años, va a los 13 años. Y pues ahora les comentaba yo a Claudia y a María Aurora, llega y me dice, hola maestro, dice, esto solamente lo sabe usted. Digo, sí, mija, solamente lo sé. Sí, hijo, solamente lo sé yo. Cuando le dije esa palabra se quedó así, me hizo gracias y se fue a sentar. Es sencillo, muy sencillo, el poder entender y comprender y que una niña, un niño se identifiquen como tal, lo compartan, lo convivan y sientan la seguridad que en la escuela son queridos y amados y respetados como ellos son. Y entonces, ahora sí les pido que respondan las preguntas que les hice al principio. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo harían? ¿Por qué lo harían? Sí. Y para cerrar, voy con estas pequeñas ideas. No podemos seguir negando la realidad. Eso es un grave error. La escuela, si se dan cuenta, la nueva escuela mexicana no se niega ya a esta realidad que va abriendo brecha cada vez más segura, con mayor fuerza, con mayor vigor, energía, con mayor realidad. ¿Sí? No somos jueces. No hagamos el papel de jueces. Somos maestras y maestros inclusivos. Y la maestra y el maestro inclusivo no emite juicios, reconoce las realidades, hace ajustes razonables en su aula para que convivan con respeto todas las formas de ser, pensar y expresarse. A partir de la confianza a niñas y a niños de que su maestra y maestro conocen la realidad en la que ellos viven, la territorialidad a la que se refiere la nueva escuela mexicana. Ser territoriales, maestras y maestros territoriales, de pie, en el mercado, en la combi, en el metro, cuando vamos en burro a las comunidades o cuando estamos
en nuestro auto prendiendo es para reconocer la realidad con la que nuestras niñas y niños se transforman y aspiran, construyen y generan. En la profesionalización respecto al tema de la inclusión, apegados a las leyes vigentes, totalmente. Y apegados a las leyes vigentes no significa que seamos totalmente cuadrados. La ley es la ley para la izquierda, la derecha y el centro. Es para todas y todos y todes. Entonces, las leyes solamente están puestas para que nosotros hagamos cumplir el derecho de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestro país. Por supuesto, la discreción. Por eso cambio nombres y se los hago saber a ustedes, porque las niñas y los niños que me platicaron esto merecen todo mi respeto, toda mi lealtad, y expongo los casos, pero no expongo sus nombres porque ellos me confiaron estas experiencias, me confiaron sus sentimientos y yo debo de respetarlos toda la vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con mucho gusto la platicamos. Muchas gracias. Mira, había por ahí, sí había una participación que quería que pudieras conversar, porque decía que eh, gracias por la reflexión o que la reflexión que hiciste acerca de la inclusión no fuera sesgada exclusivamente a personas con discapacidad, que por mucho tiempo en la educación básica se entendió como la cuestión de la inclusión, el poder trabajar con estos chicos, chicas que viven con discapacidad y que ahora pues tu reflexión pues incluye a más personas, ¿no? Tu micro, Enrique. Perdón, aquí estamos. Claro, a todas, todos y mi niña sea también esa parte. Vamos a decir todos porque si ellos quieren de esa manera sentir incluidos y nosotros participar con ellos, son palabras de los niños, también lo puedo decir sin ningún problema. El poder de las palabras es cada uno, cada uno se los da, pero el poder de la ley ese es general, ¿sí? La inclusión es general. Y no solamente a las niñas y niños, a las sexualidades, sino también a los adultos mayores, a las personas que deciden no tener hijos, ¿no? Ese es en uno de los proyectos de plan de vida que estamos trabajando. La mayor parte tengo 32 peques, niñas y niños, y la mayor parte dice, ah, yo no quiero hijos, yo quiero tener un perro, ¿no? Y cuando los escuchamos, ah, bueno, tú quieres tener un perro. Y tú, no, yo sí quiero tener un hijo y una planta. Y otra pequeña dice, no, yo quiero tener una compañera de vida. Fíjense nada más cómo lo expuso, una compañera de vida, no mi pareja, pero quiero vivir con una mujer porque las mujeres nos llevamos mejor. Ah, bueno, somos diferentes todos y hemos aprendido también a que la palabra tolerancia es una parte, pero no es como que la que sea inclusiva, ¿no? Porque la tolerancia es te tengo cerca y así como son, no me guste, te tengo cerca, ¿no? Y mejor respeto. Porque el respeto es incluyente, reconsidera las posiciones de la otra persona, el por qué se expresa, por qué lo piensa, por qué es así, y entonces digo, ah, es verdad. Yo no, un ejemplo clarísimo fue, tenemos el mural, de ahí salió el mural de las, Memorial de las Mariposas, que está dedicado a las mujeres que fueron asesinadas por feminicidio en el estado de Puebla durante el 2023.
Y este memorial surgió porque estaba el primero, 1 y 2 de noviembre, ¿no? A donde están las ofrendas, y hay niños que no son católicos. Bien, ¿por qué no las ofrendas? ¿Por qué no las tradiciones? ¿Por qué esto y el otro? Perfecto, vamos a debatirlo. El maestro no impone, yo no impongo, ahí no soy más que un pequeño guía, ¿no? Que construye ciertas cosas. Los que construyen son ellos, los que hacen la clase son ellos, los que plantean la problemática social son ellos, porque ellos la reconocen, ellos la viven. O sea, el que esté pensando que los niños no reconocen el narcotráfico como uno de los problemas graves de México, estamos equivocados. Y los orígenes del narcotráfico y la corrupción en las autoridades, estamos equivocados. Los niños la conocen perfectamente, la identifican claramente. Entonces, este tipo de problemas surgió, bueno, perdón, de problemáticas se plantearon, se problematizó y llegamos al debate. Y en conclusión, la conclusión fue, vamos a hacer un memorial. Él tiene decía uno de los pequeños que es testigo de Jehová, dice, es que el memorial es un recordatorio de los hechos acontecidos de las víctimas, de las mujeres asesinadas por feminicidio. Y las tradiciones de mis compañeros son cuestión de fe. Ese fue el planteamiento de este niño. Y dices, ok, perfecto. Entonces, ¿qué les parece si ayudamos a nuestro compañero a hacer el memorial de las mariposas? Y hacemos nuestra ofrenda. Pero además le damos un plus. ¿Qué les parece si también hacemos alebrijes? Que son muy tradicionales en estas fechas en Oaxaca y que don Pedro y que aquí empezaron a investigar. Y entonces hicimos alebrijes, por supuesto, la ofrenda Día de Muertos según la tradición mexicana, pero también hicieron su memorial de las mariposas. Su video con los nombres de las víctimas por feminicidio en Puebla. Iban pasando el video, los nombres, pintaron sus mariposas y alrededor de las mariposas pusieron un compromiso para erradicar o disminuir la violencia de género. En lugar de decirle, bueno, hijo, ese día no vengas, o decirle, bueno, ¿sabes qué? Mejor nada más vas a leer lo de las tradiciones y todos los demás nos vamos a comer calabaza y molito y todo, y tú te quedas ahí en tu lugar. En lugar de llegar a eso, mejor incluimos su idea. Somos incluyentes y hacemos un grupo incluyente. Y entonces los niños ahora, este pequeño se quedaba así como al principio y ahora, pues sabemos que tiene una religión diferente y todos nos respetamos. Y cuando hay alguna situación de hablar de la religión católica, todos, a ver, Martín, ¿tú qué opinas? ¿No? Por decir un nombre. A ver, Juan, Martín, Enrique, ¿tú qué opinas? Y él, bueno, pues yo opino esto, porque desde aquí, y también entramos entonces a la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia? Y entonces, todas las formas de ver, de pensar, de ser, se analizan y se exponen. Ese es ser incluyente. ¿Sí? Y, por supuesto, cuando hablamos de homosexualismo, de bisexualismo, estos niños, todos opinan. Bueno, desde la religión, pero es una cuestión de fe. ¿Y qué dices a partir de, no, pues que nos tenemos que respetar, porque somos seres humanos y también ellos sienten, duelen, les pesa que haya golpes, los han asesinado por expresar su identidad sexual y el asesinato, dice este niño, desde mi religión es pecado, pero desde la ley es un delito. Fíjense nada más, esa parte. Y desde lo humano es la expresión más dolorosa que puede recibir un ser. ¿Cómo van construyendo? Solamente hay que ponerle las herramientas. Y aquí, ¿quién las construye? ¿El maestro? No. Ellos.
que busquen, analicen, investiguen, darles estas pistas, ¿no? La línea más o menos por donde está el internet, están las redes, están los libros, están los webinars. Ay, por ejemplo, fue el de la música bélica, ¿no? Estos narcocorridos y por supuesto la bellacadi, no recuerdo cuántos, los bellacos, ¿no? Y que estaban bailando la de la gatita, los dejé bailar y ponga esa canción, a ver, yo la pongo. Y todos los otros niños de otros grupos, ay maestro, ¿cómo les pone eso? Eso dice, ¿qué dice? No, no, no le puedo decir. No, aquí sí puedes decirlo, en este grupo sí puedes decirlo. A ver. No, es que dice cosas de las mujeres. ¿Qué cosas? Pues es que habla de sus partes íntimas. Ah, ok. ¿Y cómo habla de las partes íntimas? No solamente de las mujeres, nada más de los... No, no, también de los hombres, ok. Pero ¿cómo las expresa? No, pues es que dicen, las ven desde esta parte de que se pueden violar. Ok, muy bien, se pueden violar. Ok, cámbiale el pueden. ¿Se puede? ¿Se debe? No, maestro, es lo que dicen las... Empiezas ahí, vas a generar, a deconstruir para construir, ¿sí? Llevarlos a ese camino, pero ellos lo tienen que hacer. Yo puedo decirles, no pongan esa música, les pongo lo que yo creo y entonces bailan lo que yo quiero. Y eso es un error gravísimo como docente. ¿A qué llegamos al final? Estaban bailando, analizamos las canciones, las letras en una clase de libre expresión y eso fue también un mensaje a los papás. Me van a escribir, por favor, junto con sus niños, van a escribir, por favor, una lista de 20 frases misóginas, sin censura. No todos los papás se atrevieron a hacerlo, ¿sí? Pero sí la mayoría. Y empezaban, tonta, a ver, vamos a ver, una palabra, tonta, ok, otra, mensa, ok, sin censura. Y el más atrevidón que suelta la primera. Bueno, las escuchaban y las mismas niñas y los mismos niños al decirlas se enfrentaban a una realidad. ¿A dónde las escuchan? Desgraciadamente o desafortunadamente, mejor el término, la mayor parte de frases discriminatorias, sexistas, machistas y misóginas fueron en casa. Y entonces, ¿a dónde tenemos que trabajar en la deconstrucción? En casa, ¿sí? Fue un ejercicio, por eso entramos a estas canciones, trabajamos, y al final decían las niñas, bueno, maestro, a ver, ya entendimos que es el ritmo lo que nos llama la atención. Ya entendimos que es el ritmo lo que nos llama la atención. Y dice una, maestro, yo no la voy a dejar de bailar porque me gusta el ritmo, pero cada vez que la baile me voy a acordar de esta clase y a mí nadie me toca. Una niña de 12 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo pude haberle dicho, no, las mujeres se respetan como una flor? No, en el construir no se toca como una flor porque son tan bellas que ni con un pétalo de ese tipo de cosas. Pues claro que no. El que se tiene que empezar a deconstruir primero para dar una clase de ese tipo, sin lugar a dudas, es el maestro. Y a mí me ha costado, por supuesto, he trabajado mucho tiempo en esta parte de la construcción. ¿Por qué? Porque la sociedad, como docente, te das cuenta que la sociedad va impulsando cada día más rápido a todos los grupos sociales, a todos los grupos sociales culturales, originarios. Recientemente se incluyen a los grupos afrodescendientes, ¿no? Otro tema también de inclusión, las sexualidades en los grupos afrodescendientes. Eso fue muy interesante, porque su expresión es otra, ¿sí? Y entonces también aquí las niñas y los niños eran, maestro, pero, a ver, ¿cómo se identifica? Vamos a hacernos un dibujo. Dibújense. De 32 niñas, los 32 se dibujaron con ojos claros y piel clara. Y entonces cuando empezamos a trabajar,
Ahora las niñas y los niños se ponen negro, porque dicen orgullosos del color de su piel. ¿Por qué? Porque nuestra piel representa nuestro origen. Y nosotros somos mexicanos y soy tan moreno como un buen plato de frijoles. Este tipo de cosas, cuando un niño te lo dice, pero creo que sí funcionó más el estarse abriendo a las nuevas perspectivas sociales. Por supuesto, estoy poniendo problemáticas que pueden parecer fáciles y no estoy tocando las problemáticas de la identidad sexual, pero si vamos un poquito y rascamos, ¿se están abordando hasta las problemáticas sociales de este tipo? No. Entonces, ¿cuándo se van a abordar las identidades sexuales y de género? Es un reto a donde la nueva escuela mexicana está trabajando muchísimo. Ustedes, por supuesto, ni dudarlo, gracias a sus aportes que escuchamos a sus invitados, caray, aprende uno, pero es esa parte de abrirse como docente para las nuevas sociedades. Me encantaría cerrar con esta idea de las cosas fundamentales que has dicho. Quitarnos de la cabeza la colonización de los niños, el adultocentrismo. No somos quienes les vamos a dictar cómo y qué hacer, porque eso sería seguirlos colonizando, eh, desproviéndoles de capacidad de reflexión, de análisis, de toma de decisiones. Si tenemos una actitud decolonizadora y inclusiva, respetuosa, con perspectiva de género, con perspectiva de infancias o niñeces que nos ha alimentado por acá Adri, un educador bien importante que estuvo con nosotras hace unas semanas. Creo que eso va a ayudar a que comprendamos mejor cuál es nuestro rol, nuestro papel en las aulas. Mil gracias. No sé, María Aurora, algo más que quieras abonar. Pues creo que muy súper interesante, Enrique. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias en el aula. Particularmente me encanta la idea que tengas todos estos años de experiencia trabajando con niños, niñas y niñas y que hayas podido compartir tus testimonios con muchos docentes alrededor del país. Te agradecemos muchísimo y nos despedimos ya siendo un poquito tarde. Clau, por favor. Sí, te pongo para los anuncios Los parroquiales. anuncios rápidos. Bueno, somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad específicamente dirigido a docentes. Tenemos varios medios de comunicación con los cuales puedes estar enterado de nuestras actividades. Tenemos un grupo en Telegram que se llama Educaréis. Estamos en Facebook en Educación Integral en Sexualidad, en Instagram, en YouTube, en el canal de YouTube pueden ver ustedes todos estos videos que subimos después de estar en Facebook. También tenemos el grupo de WhatsApp, que es el 8110736208, en donde los podemos incluir en diferentes grados escolares. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos nuestro Google Site, donde están cápsulas de educación integral en sexualidad que los y las docentes pueden utilizar dentro de sus clases. Y la próxima semana, pues será sorpresiva la conferencia porque tenemos apalabradas tres opciones. Ya veremos cuál de ellas termina por complacer esta dinámica y la daremos a conocer a través de Facebook y también a través de los mails que les mandamos para invitarles a nuestra siguiente charla. Pues buenas noches, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias, Enrique.